Quiero decirles en primer lugar que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Y apenas aterricé en Chile, hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo tan grave como de estas características, que es pedir la renuncia al ministro de Energía, inmediatamente. Y además, exigir la renuncia del director de la Comisión Nacional de Energía. Porque si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la ciudadanía. Y lo que quiero transmitirles con mucha claridad es que mi gobierno tiene el mandato y el deber de estar del lado de la gente. Bien, ahí está la declaración del presidente en relación a las cuentas de la luz. Ahora él dice, las empresas no pueden cobrar, ya lo hicieron ya, o sea, ya está. Ahora, todo el resto, bueno, sí tiene cierto correlato en la realidad. Estamos con el ministro. Sí, vamos a saludar al viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. Ministro, bienvenido a nuestro programa, mucho gusto. Gracias. Hay muchas respuestas, o más bien muchas preguntas que requieren respuesta. Primero, hagamos la bajada de lo que ha dicho el presidente Boric esta mañana. Las empresas van a devolver todo lo que se cobró de más. ¿Cuándo será eso, ministro, y de qué forma? Eso va a ocurrir según la ruta que nosotros nos hemos trazado el 1 de enero del próximo año. Hay varios parlamentarios que han propuesto una ley corta para adelantar ese proceso. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, pero vamos a seguir insistiendo en nuestro camino porque es seguro. Y la forma en que se va a manifestar es que va a aparecer en la cuenta de la luz de cada hogar cuánto se reduce la tarifa por efecto. Es una rebaja. Es una rebaja. No es que alguien va a recibir un dinero, no, es una rebaja. Se va a rebajar, que es la misma forma en que ocurre el sobrecosto. Aparece también en la misma cuenta de la luz. Ahora, ministro, ahora va a bajar. ¿Era imposible que alguien en toda la cadena detectara el error? Incluso incluyendo a las propias empresas eléctricas que dicen que no podían devolverlo, que era un monto que era invisible para los montos que se manejan. ¿Era imposible que las propias empresas se dieran cuenta que les estaban pagando de más? Bueno, no, ciertamente no era imposible. De hecho, se detectó el problema, por lo tanto quiere decir que era posible detectarlo. Pero yo creo que a esta altura del partido, lo importante es que todos estemos conscientes de que hubo un sobrecosto y que eso hay que devolverlo. Sí, no, siempre es bueno saber con quién uno está tratando. Entonces, si las empresas eléctricas detectaron el problema y guardaron silencio, creo que es bueno transparentarlo. Bueno, sí, por supuesto. No hay forma de afirmar eso. Claro. Yo coincido contigo en que es altamente probable que lo hubieran sabido, pero no tengo una forma de demostrarlo. Entiendo. Yo sé que lo que nos interesa aquí, la ciudadanía, cómo nos van a devolver en definitiva este sobrecosto, lo vamos a aterrizar. Pero me interesa también el término político, porque ustedes en poco tiempo tuvo que asumir dos carteras bien sensibles. Y sobre todo la de ahora de energía con dos sobrecostos, donde se le llegó al bolsillo a los chilenos. Uno, la responsabilidad lo detecta la generadora, luego ahora viene la empresa transmisora. Y en ese sentido se va a reactivar una acusación, lo más probable es una acusación constitucional contra el exministro Pardo, porque lo de Transelec, él fue advertido un año antes, hace un año antes, no como la otra situación que fue recién en septiembre. ¿Por qué no se hizo nada? Yo sé que usted está recibiendo esta cartera, pero después de ser advertido durante un año y no se hizo nada, y usted ahora está exigiendo esa auditoría, que es lo que está exigiendo también la ciudadanía, llama mucho la atención. Y eso puede tener implicancias no solo políticas, porque independiente que fue dejado de lado, y como dice el presidente Boric, se tomaron cartas en el asunto, también arriesga la posibilidad de que nunca más pueda ejercer cargos públicos. Pero la ciudadanía, como yo, exijo respuestas. Bueno, primero debo aclarar que mi tarea es resolver el problema. Lo sé. Y a eso estoy abocado y afortunadamente hemos logrado avanzar sustantivamente en, no sé, 5 o 6 días. Pero es injusto decir que el ministro Pardo no hizo nada.
Porque cuando la Comisión de Energía fue informada, no el ministro Pardo, porque a quien corresponde informar es la Comisión de Energía, esta hizo lo que correspondía y mandata la ley. No hay otro camino que ese, que es pedirle al coordinador eléctrico que realice una auditoría sobre los datos que Transelec había entregado. El coordinador eléctrico, para hacer esa auditoría, tenía que contratar un servicio. Hizo una licitación para contratar el servicio, la licitación resultó desierta, todo eso tomó muchos meses. En paralelo, la Comisión de Energía empezó a trabajar por sí misma en evaluar los datos que había enviado Transelec. Esa investigación está ya concluida y es lo que nos permite ahora avanzar con rapidez. Por lo tanto, sí se hicieron cosas. Ahora, desde que asumí, decidí hacer un camino distinto, que espero que sea más ágil. Sobre todo comunicacional. Yo siento que hay un cambio, ministro, que usted está poniendo más rápido sobre la mesa los temas que van saliendo, que me parece que era necesario. Yo, al menos como veedor económico del tema, creo que fue uno de los déficits que tuvo la administración del ministro Pardo en energía. Creo que cuando ocurre una cosa así hay que transparentarla, y uno, cuando la transparenta, algo lo libera de la posible responsabilidad que pueda tener. Después lo vemos, pero creo que ahí hubo un problema. Ahora, me parece bien que usted lo ponga sobre la mesa. Vamos a mostrar algunas gráficas que usted ha traído. Mientras las desplegamos, le quiero hacer una pregunta. Porque ya, para ponerle más pelo a la sopa, ayer en la tarde, una consultora eléctrica que se llama Bangesta, que lleva 25 años operando, dice que lo que hay que devolver a la gente no son los 115 millones de dólares que se ha planteado, sino que son tan solo 2 millones de dólares. Eso fue lo que ellos creen que se cobró de más. 2 millones de dólares, no 115. ¿Por qué esa diferencia, ministro? Si lo pudiera explicar con pera y manzana a la gente para que lo entienda. Porque es una diferencia abismante. Primero, Bangesta nos dice que hay que devolver 2. Tampoco se refiere a los 115. Lo que dice Bangesta es que todavía no se le ha cobrado los 115 a las personas. Pero eso es realmente indiferente para lo que es el problema. La pregunta efectiva es, ¿las empresas recibieron 115 millones de dólares de más? ¿Sí o no? Y yo no he escuchado a nadie que diga no. Todo el mundo está de acuerdo que sí. Las empresas recibieron 115 millones de dólares de más. ¿Y de quiénes son esos 115 millones de dólares? De los clientes. De nuevo, no he escuchado a nadie que desconozca eso. Ahora, ¿por qué puede ser que los clientes no hayan pagado todo? Si no lo han pagado, se lo van a terminar cobrando. Y por eso es que hay que devolvérselo. Porque la forma en que se pagan las tarifas eléctricas es muy compleja. Hoy día, no sé si podemos cambiar ¿De lámina? ¿De lámina? ¿Qué lámina quiere? Una que trae la boleta de la luz. A ver si en dirección nos ayudan con esa. Aquí está la boleta de la luz. Chilquinta. Eso, la distribuidora Chilquinta, que es la distribuidora de la Quinta. Que digna de un premio Nobel, déjeme decirle. Esta es una boleta que, como pueden ver, es del 25 de septiembre del 2025. ¿Ya? ¿Cuánto pagó la familia? Le voy a ayudar, ministro. Cero. No pagó. 0 pesos. Ministro, tiene aquí como Muchas profesor. gracias. Muchas gracias. Álvaro. Pagó 0 pesos. ¿Por qué? Porque recibe un subsidio del Estado de 49.000 pesos, incluso mayor que la tarifa. Le quedaron debiendo 5.600 pesos que se lo van a descontar el próximo mes. Claro, esto es por el tema de la normalización de las tarifas, donde hay un subsidio, exactamente, ¿no, para las familias que están en... Por lo tanto, esta familia no puede haber pagado de más si pagó 0. Pero el problema existe igual. ¿Y cuántas de estas familias hay en Chile? 1 de cada 4 hogares. ¿1.800.000? Eso corresponde a 1 de cada 4 hogares. Entonces, claro, es complejo de entender. Por eso que lo importante es lo básico. ¿Recibieron de más las empresas? Sí, recibieron de más. Bastante. ¿De quién es esa plata? De los ciudadanos. ¿A quién hay que devolvérsela? A los ciudadanos. Ahora, es importante también, lo hemos conversado harto, de que hay una sensación ambiente, porque aquí se han mezclado hartas cosas. Está la normalización de las tarifas, que hizo que las cuentas subieran
más o menos un 70-80%. Harto. ¿A quién no le ha subido la luz por estos días? Sí, Porque pues. estuvimos 5 años sin que se ajustaran las tarifas. Entonces la gente cree que ese aumento de las tarifas se debe a este tema, lo ha confundido y no es así. Entonces la gente cree que en enero podría haber una gran devolución. Hoy día el Mercurio plantea un poco y pone la pelota al piso para una cuenta de 50.000 pesos en la región metropolitana. Ellos dicen que la devolución sería de 350 pesos. ¿Y ese cálculo es correcto? ¿El 4%? ¿Ese sería el 4%? No, eso es mucho menos que el 4%. 0,7. Sí, porque la es región muy metropolitana es poco. 0,7. Sí. A ver, primero decir que lo que tú señalas es muy importante. Ojalá la ciudadanía lo entienda. Subieron mucho las cuentas de la luz por efecto de que no pagamos durante un tiempo, acumulamos deuda y la estamos pagando. Eso no tiene nada que ver con este problema. Lo que nosotros hemos calculado es que por efecto del sobrecosto de las generadoras, la tarifa promedio en Chile va a caer 2%. Si la cuenta es de 50, como dice el Mercurio, va a caer 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Ah? Ahora, esos 1.000 pesos son muy variables a lo largo de Chile. Entonces van a haber regiones donde va a caer 6.000 pesos y otras, como la región metropolitana, donde va a caer mucho menos. Yo tengo una pregunta que no está solamente formateada por este impasse o escándalo, como lo quieran llamar, sino que es más de mediano y largo plazo, porque cuando uno ve una cuenta promedio de 20.000 o 30.000 y el ingreso promedio son 600.000 pesos o menos quizá, te das cuenta que hay una hipermorfia del sistema. O sea, pagamos mucha luz, es muy cara la luz, entendiendo que es un servicio básico y los ingresos no son tan altos. ¿Cuál es la mirada suya, conociéndolo desde lo público y lo privado, el negocio, para tener cuentas de la luz que vayan más de acuerdo al ingreso de la mayoría de los hogares en Chile? Bueno, la cuenta de la luz o el sistema eléctrico es un sistema regulado, lo que significa que al sector le fijan las tarifas y le fijan la tarifa considerando una utilidad básica. No es grande la utilidad de la empresa regulada. Eso no es sinónimo de que la cuenta sea baja, porque todavía Chile tiene una matriz energética muy intensiva en petróleo, por lo menos la mitad de ella, y producto de la pandemia el petróleo subió muchísimo, el dólar subió muchísimo y ambas cosas se suman para afectar la tarifa que estamos pagando. Pero tenemos buenas noticias, la matriz energética chilena está cambiando de manera acelerada, incorporando energía eólica, energía solar, mañana hidrógeno verde, y eso va a, primero, bajar las tarifas. Segundo, nos va a independizar en el sentido de que nos vamos a dejar de depender de lo que compramos afuera y por lo tanto nos va a dejar de pegar el alza. Vamos a contar del con lo dólar. que tenemos adentro. E incluso llegar a exportar. Mire. mira. Y el bajar tarifa, ministro, es 2030. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El grueso de la energía más barata va a entrar el año 2028. Por los contratos que se hicieron en el pasado. Siempre y cuando seamos efectivos en resolvernos problemas de transmisión, porque ya hay energía más barata en el norte, pero cuesta que llegue al Lo sur. que decía Harold May Nichols hace un rato. Exactamente. Tenemos mucha energía solar, No tenemos cómo transmitir. pero la las tenemos. carreteras para traerla son antiguas. Y no tienen El mucha capacidad. cemento está medio con Claro, hay que hoyo. bajar los costos de nudo. Exactamente, y cuesta cambiar eso. Hemos tenido buenas noticias. La principal transmisora acaba de tener su primer paso positivo en la evaluación de impacto ambiental. También ha ocurrido con una transmisora en el área de Concepción. Y importante que la ciudadanía también escuche esto, porque muchas veces el principal problema que tienen estos proyectos de inversión es la oposición de los ciudadanos
para que le pongan una torre relativamente eólica, cerca de Lo que su hemos casa. dicho en este programa. No, la torre de transmisión, Sí. la de los cables. No la quiero en la puerta de mi casa. Nadie- No en mi jardín, como dicen los gringos. Exactamente, bueno, nunca queda en su jardín porque la ley mandata una franja bien Sí, ancha. por supuesto. Pero Atraviesa campo. es bueno que sepan que si queremos energía más barata tenemos que Hay que contar hacer con ciertos recursos. sacrificios. Ustedes se abren a la posibilidad de... Porque a lo mejor alguien que nos está viendo no quiere que solamente le devuelvan, quiere además una reparación. No tengo idea, estoy pensando en judicializar esto desde el punto de vista colectivo. No sé si ustedes se abren a esa posibilidad, si hay un grupo de clientes o de consumidores que creen que además el servicio no solamente es caro, sino que malo. A ver, primero eso no depende de nosotros, depende de que cualquier persona o grupo de personas lo quieran hacer, están en su derecho de hacerlo, nosotros no lo aconsejamos. Ya, ¿por ¿Por qué? qué? Porque si se judicializa, no vamos a tener la plata en enero. No vamos a tener la plata en muchos años más. Lo tardaría. Y para esto cito al presidente de CONADECU, la principal organización de consumidores de Chile, que él mismo sugirió, sigamos este camino de la rebaja tarifaria porque hemos comprobado que es el más eficiente. Perfecto. ¿Y cómo trabajar el ministerio con las confianzas? Porque aquí se perdió la confianza. Se perdió la confianza con el Ministerio, en este caso de Energía. Yo diría con la empresa eléctrica. Y con la empresa eléctrica, bueno, porque el sobrecosto también, cómo se hizo. Que el servicio no la solamente es forma caro, sino que es malo. Del cobro, sea, además, esa es otra cosa, pero también hay una pérdida de credibilidad y cómo lo va a enfrentar él. Independiente le quedan menos de 5 meses de gobierno, pero es una crisis de confianza también que tiene la ciudadanía frente a esta situación que estamos viendo. Sí, es un gran desafío y por eso hemos actuado con total transparencia, como tú decías, reconociendo los problemas desde el día 1 y con la mayor agilidad posible para responder a la ciudadanía y afortunadamente hemos logrado avanzar. Y en ese sentido quiero dar una nueva noticia, no sé si es pública todavía, pero va a ocurrir hoy. A ver. Y es que a muchos clientes, a mí mismo me ha pasado, de que nos llega una cuenta de la luz mucho mayor que la que esperábamos. Sí. Y eso ocurrió porque la persona que iba a medir la luz no midió bien o no midió sencillamente y puso un número. Ah, sí, está pasando con muchas empresas, claro. Exactamente. Sacaron un promedio Medidor. porque tuvo un problema con el gallo que va a ver el número del medidor. Ya, entonces, Ya. ¿Qué se va a hacer digital. con eso, Eso, ministro? ¿qué se va a Cientos hacer? de miles de personas han alegado eso. Hoy día se va a multar a las empresas de O'Higgins y Maule precisamente por eso, por varios millones de pesos. A las distribuidoras entonces van a ser multadas por esas malas prácticas, por decirlo, Exactamente. ¿no? Yo creo que desde el punto de vista ya más político y social, el ministro acá nos ha entregado las salidas económicas y que son justas. Es bien bochornoso todo para el gobierno en particular. O sea, pasamos de un presidente que se abrió la posibilidad de revocar una concesión hace un tiempo atrás. O sea, ese era el nivel de firmeza que tenía el presidente para enfrentar el desafío eléctrico. Con Enel. Dijo, por mira, el corte de luz. yo no me acuerdo las palabras exactas, pero no me cierro la posibilidad de revocar la concesión, lo cual es una decisión absolutamente Se abrió un terminal. cuaderno, Se abrió un cuaderno, mira. Se abrió un cuaderno. Y pasamos de eso a una administración que calcula mal en favor de las empresas. Entonces, hago solo una reflexión, no le estoy haciendo ninguna pregunta, pero es lo que las personas pensamos, ¿no? O sea, ¿cómo nos movimos de un abanico tan amplio? De un compromiso tan firme con el servicio eléctrico que llevó al presidente incluso a amenazar a las empresas por televisión de que podía revocar la concesión, a un gobierno que por alguna razón calcula mal, aprieta mal un botón. No tengo idea si ustedes detectaron el error o no, digamos, no sé de quién fue, pero que cobra un doble IPC a favor de la empresa, ¿no? Me parece que es inentendible. A ver, te lo trato Y no de se explicar. recupera. Te lo trato de explicar Sí. y No te se agradezco recupera la el pregunta efecto. porque estoy seguro que muchos se la hacen. Claro. Sí, pues. Respecto de Enel y la eventual caducidad de la concesión, lo que corresponde es hacer una auditoría que la hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible y que está en pleno proceso. Ya. Cuando se inició este proceso, la misma Superintendencia dijo esto me va a tomar entre 16 y 18 meses concluir la auditoría, por lo tanto esperamos tenerla concluida en el curso de este gobierno alrededor de enero o febrero. Por lo tanto, la caducidad es todavía una posibilidad.
va a ser el resultado de un informe técnico, que es lo que corresponde hacer. Perdón, usted en representación del gobierno dice, porque me parece que es súper noticioso lo que está diciendo, hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, que el proceso sigue, que la caducidad de la concesión en él todavía es una posibilidad. Es una posibilidad, no puedo dar certeza que lo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad que está abierta y que depende de un informe de un estudio que se está realizando en este mismo momento. Vamos a revisar las láminas que usted ha traído. No, perdón, es que no había cerrado todavía. La segunda inquietud, el error. Este es un error que proviene del año 2017, no es un error de fórmula que se hubiera hecho ahora. Ahora es comprensible que por un largo periodo ese error no se hubiera detectado porque las tarifas estuvieron congeladas. Por lo tanto, no había que mirar la fórmula. Claro, estaba congelado. Exacto. Y si no me equivoco, en este gobierno se demoraron 2 procesos tarifarios en identificarla. Ojalá se hubiera hecho antes, pero se hizo, que es lo que importa al final del día. Ya, vamos ahora con las láminas, ministro, porque aquí entiendo que usted quiere explicar cómo el proceso, que es un proceso complejo, el de la fijación de precios de nudo, que con pera y manzana es los ajustes de los precios de la electricidad de acuerdo a muchas variables. A ver si nos puede explicar exactamente. Esto lo más didáctico posible, por favor, ministro. Este es el proceso en que estamos ahora y que solo lo podemos hacer ahora. La ley nos dice cuándo lo tenemos que hacer. Ahí está el informe técnico preliminar, que fue el que dejó la ESCOA. Es el informe... Este es el informe que ya le enviamos a todas las empresas diciéndole, generadoras, ustedes tienen que bajar sus tarifas porque cobraron de más. Perfecto. Estamos en esta etapa actualmente, donde las generadoras o las empresas en general nos pueden hacer observaciones a lo que nosotros les mandamos. ¿Y le han hecho observación? No, pues que todavía no lo devuelven. Todavía Represento a la ciudadanía. Estamos en pleno plazo, se vence mañana, así que no les queda mucho. Perdón, pasado mañana. Y hoy día me junto con las generadoras, capaz que allí me hagan las observaciones. A partir de esas observaciones nosotros hacemos un informe técnico definitivo, que es donde se dice si van a bajar las tarifas, que es lo que esperamos decir. Sí. Perdón, ministro. Eso todo indica que va a haber una baja. Lo que tenemos que saber es el porcentaje, porque por ahí también alguien metía el dato de que le debemos una plata también a las generadoras por el proceso anterior, y eso podría ir en esto y podría netear la baja por el dinero que nos devolvían, lo que preguntabas tú ayer, María. Claro. Sí, efectivamente hay razones para que exista una pequeña alza, pero la suma de 2 más 2, de 2 de las generadoras más 2 de las transmisoras, va a ser superior a esa alza. Así que sí, o sea, no se netearía. Sí esperamos tiene que haber una baja. Ya. Y de todas maneras, en la cuenta de la luz va a señalarse cuánto es lo que se le está devolviendo vía tarifa a las familias. Va a quedar registrado en la boleta para que la gente se quede tranquila. Así como en la boleta que vimos salía subsidio eléctrico, claro, va a salir ahora va a salir devolución. Quería preguntarle, ¿la tarifa va a subir en enero? La tarifa, porque se hablaba de posibles reajustes. Hubo 2 o 3 reajustes. Eso es lo que le estaba preguntando. Sí, exactamente. Eso es lo que le había preguntado. Si no hubiéramos detectado este error y compensado a las familias por él, la tarifa hubiera subido. Está bien, ahora va a bajar. Ya, pero no hay un reajuste de tarifa, porque siempre el reajuste de tarifa va a ser mayor que la reparación económica. Eso es lo que acabo de decir. La proyección está neteada. Sumando y restando tiene que ser a la baja. Exactamente. Bien, después de que se termina el informe técnico, el Ministerio tiene que enviar a la Contraloría para su revisión ese informe técnico. Una vez aprobado por la Contraloría y existiendo la toma de razón, podemos publicarlo en el diario oficial para que entre en vigencia el 1 de enero. No podemos hacerlo antes, aunque este proceso concluyese el 15 de diciembre, no podríamos hacerlo antes del 1 de enero, por lo tanto, porque eso es lo que establece la ley. Todas las solicitudes de los parlamentarios, que entendí, además estamos en campaña electoral, que ellos quieren aparecer legítimamente o no, con alguna solución, eso sería un saludo a la bandera, porque esto tiene un proceso, ¿no? Exactamente. Yo sé que usted tiene que escucharlo a los parlamentarios, está bien. No, podría haber una ley corta que diga, independiente de este proceso, frente a estos hechos... ¿En la boleta de diciembre? No,
por separado ¿Ya? se puede devolver ya. Pero eso significa que el Parlamento, para que llegue antes del 1 de enero, tendría que demorarse como 4 semanas Claro. en... Y eso ya es Y ese difícil por también separado por los sería tiempos. ya billetes, porque ¿cómo lo No, hacen? lo mismo, el mismo necesariamente, esquema, puede ser pero el en vez de mismo enero esquema. sería diciembre. por Claro, ejemplo. es solamente con el desfase, Claro. pero el mismo modelo. Ya, y esto que de acá, restitución de los clientes, entonces son los sobrecostos Claro, recibidos. esto es lo que hemos estado hablando, de que hay sobrecostos de la empresa generadora, también de la empresa transmisora. Tengo una Y pregunta. por eso es que nosotros pensamos que... Una rebaja Ustedes promedio desde- país 4%. Exacto. ¿Ustedes del gobierno han evaluado que este error o problema metodológico, como lo quieran llamar, y usted es ministro de Economía, además, qué maravilloso. Tenemos 2 ministros en un solo lugar. Biministro. Tuvo presiones sobre el IPC. Estoy pensando en aquellos cobros que no vamos a poder recuperar, como variación de unidades de fomento, alza de créditos hipotecarios, tasas. Arriendo. Exacto, o sea, hay una serie de elementos. La luz presiona, es un efecto de presión sobre el sistema y obviamente nos salta el IPC. ¿Usted como ministro de Economía cree que efectivamente esto tuvo una incidencia o no? No, yo creo que puede haber tenido una incidencia mínima, Ya, marginal. completamente marginal. El Banco Central lo va a estudiar, ya la presidenta del Banco Central lo señaló y lo va a hacer público, pero no me cabe duda que cuando el Banco Central lo haga público, todos van a constatar que el impacto es mínimo, por las razones que No tú sé, porque el señalabas. presidente como que a veces no está de acuerdo con el Banco Central. Eh. Se lo digo yo, no sé, pues de repente... Se lo digo, se lo dejo. Se ríe porque sabe que lo que digo es verdad. Sí. Ya, pero esto no importa, está bien. Sí, pero- Usted pero hay que dice dejar que el Banco Central va a haga esa estudiar un pega. poco la situación económica. Y la va a hacer pública, pero yo creo que su resultado va a coincidir con la afirmación que estoy haciendo, que es irrelevante para efectos prácticos. Por lo tanto, ahí se desecharía esta idea de que hubo también un efecto dominó muy fuerte en esa Como variable de febril, en el fondo, IPC, febril. UF y todos los derivados, ¿no? Exactamente, y recupero lo que tú señalaste hace un rato. Es muy importante que todos sepan que hay un dinero que les va a ser restituido, pero que no esperen grandes magnitudes, Claro. porque lo que se les quitó, entre comillas, tampoco era de grandes magnitudes. Ya. Y por esa misma razón no ha tenido impacto. Es que hay un tema de arrastre. Yo creo que hay que entender también el contexto en el que se da todo esto. No es solamente un error y un costo que sea marginal, que estoy de acuerdo. O sea, tampoco podemos tener nuestros propios números, sí. Pero hay una deuda de arrastre desde el punto de vista del servicio. Yo creo que la gente en Chile es una buena pagadora y uno, con todo el esfuerzo del mundo, paga y a veces te duele un poco el estómago porque cuesta, para la mayoría de las personas le cuesta llegar al fin de mes, pero cuando es un servicio básico y de buena calidad y esencial, uno lo paga igual. Pero efectivamente acá se mezclan dos cosas, un tema económico y financiero y una animosidad en contra del sistema. La luz se corta permanentemente. Antes de ayer, ¿cuántos clientes? No 300.000. estaba lloviendo, no había viento de nada, ni nada por el estilo, se corta. Los canales de postventa, en el fondo, del problema, oye, no existen, te mandan a una grabadora. Hemos tenido problemas de cortes de luz de 3, 4 semanas, en el caso del último gran evento, que es de carácter, me parece a mí, de peligro para la seguridad nacional. Tener un sistema y una matriz energética frágil y monodependiente pone en riesgo al país. Entonces, desde esa óptica, yo creo que la gente está, no solamente, usted dice, bueno, que la gente entienda que estos son costos que no son muy determinantes. Está bien, yo lo asumo, porque es verdad, usted es el ministro de Economía y de Energía y lo sabe. Pero hay una irritación contra el servicio. Ajá. Sí, yo reconozco eso, la calidad del servicio puede mejorar y por eso hacía presente lo que está ocurriendo en este mismo momento en O'Higgins y Maule, porque es otra manera de atender el problema. Exacto. Existe el problema de las tarifas y también existe el problema de la calidad del servicio y de la calidad de atención, como tú señalabas, y hoy día se está multando a las empresas por ese efecto. Claro. Ministro, una última pregunta. Las empresas han dicho que ellas no se dieron cuenta de esto,
que los montos que ellos reciben anualmente son muy altos y esto era poquito, era difícil de verlo. Y si se pudieran haber dado cuenta, ellos no pueden por mutuo propio devolver la plata porque ellos tienen que circunscribirse al decreto tarifario. No pueden ni para arriba ni para abajo. ¿Eso es así? Eso es así, pero lo que sí pueden hacer es Avisar. informar de que hay un error y así la autoridad actúa, como ocurrió en el caso de Transelec. Claro. El Transelec se dio cuenta que había cometido un error e informó a la avisó. autoridad y ahora estamos resolviendo Perfecto. el problema. Bueno, ministro, le queremos agradecer la gentileza. ¿Sigue Muchas haciendo gracias. yoga habitualmente? Sigo haciendo yoga. 5-4 veces Es a la semana. imposible no estar en política. Sí, pues. O sea, si alguien ha resistido en política todos estos años, es gracias a la yoga o cualquier otra cosa, porque en realidad si no es imposible. Así lo ¿Sabe tiene usted? el Estado zen. Venía de NAP. No estuvo en nunca. nada. Mi No, padre no. estuvo en Sí, el el papá estuvo en el NAP, exactamente, tiene pero razón. fue ministro de Economía con Frey, Sí, ministro de la claro. presidencia con la... Ah, su papá Ministro, bien está en muchas NAP, gracias por la gentileza. Un gusto Que le vaya estar muy bien, aquí. ministro. Gracias.